que no va a vender más productos en los Estados Unidos provenientes de China a partir de hoy por cuenta de los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump? Sí, es una de las medidas que las empresas van tomando. Amazon, pues una de las empresas más grandes del mundo, seguramente pues ya la operación no sale rentable porque imagínese, claro, algo que usted fabrica en China y lo vende en Estados Unidos, ¿cuánto le va a salir al consumidor? Pero entiendo, Gonzalo, que es más como lo mediático y lo simbólico de este anuncio, porque la participación de Amazon en China, pues respecto a su portafolio mundial, no es demasiado grande. No, a ver, Camila, hay que destacar lo siguiente. Es más el beneficio que utilizan los estadounidenses y Occidente de los productos que provienen de China hacia esta parte del mundo utilizando Amazon que lo que Amazon representa para el mercado del gigante asiático. Es que Amazon no pudo con Alibaba, Amazon no está pudiendo con Temu, y la presencia, sobre todo, de la compañía de Jeff Bezos en China es casi que mínima. Lo que sí es cierto es que al revés sí hay una gran dependencia. Más del 70% de los productos que se venden en Amazon hoy en día provienen de China. Ahí es donde está el tema, no al revés. Para dejar un poco claro la situación, entiendo que el titular puede llamar la atención, entiendo que Amazon sigue siendo un jugador, un player bastante importante en el mundo, pero en China, digamos... No, en China no representa, pero para los que lo están escuchando a usted, Gonzalo, venezolanos, colombianos, mexicanos, norteamericanos, que están en Estados Unidos, sí es una noticia importante, porque saben que a partir de hoy no van a tener productos provenientes de la China y van a estar solo con el mercado norteamericano o con otros mercados del mundo. Y los productos de la China eran los más baratos. Y ahí vuelvo con lo de la devaluación de la moneda que me preguntaban los oyentes, entre otras cosas, por su moneda devaluada, por su capacidad de producción mucho más económica. Entonces, hoy, si usted está en Estados Unidos, en la Florida, en Nueva York, en California, y pide a Amazon y no sé, le va a hacer una fiesta de cumpleaños a su niñita de 3 años, que probablemente pide las bombas, los gorros, los platos de lo que sea, de Paw Patrol, eso se hacía en China. Y hoy, cuando usted lo vaya a pedir por Amazon, no lo va a encontrar o lo va a encontrar mucho más costoso. Pero además la cancelación no solo en China, sino también en otros países asiáticos, porque acuérdese que, por ejemplo, Vietnam tiene un arancel del 47%. Porque muchas de las empresas chinas estaban maquilando en el sudeste asiático. Exactamente. Estaban maquilando en Vietnam. O muchas de las empresas chinas empezaron a maquilar en México para aprovecharse del TEMEC y decir, yo mi producto chino lo pongo ahí, ellos tienen un tratado de libre comercio y entra mi producto sin arancel a los Estados Unidos. Por eso es que ellos consideran, los norteamericanos, que pues se les estaban aprovechando y que había países como China, pero principalmente China, que se estaba aprovechando de este déficit comercial que tenían con los Estados Unidos. Pero Gonzalo, la gran pregunta en estos momentos, porque pues sabemos mucho de los gringos, oímos todo el tiempo las declaraciones de los miembros del gabinete de Donald Trump, sabemos lo que está haciendo Trump y su forma de negociar, pero sabemos muy poco de la forma de negociar de los chinos. ¿Qué piensan? ¿Cómo actúan los asiáticos cuando se sienten amenazados? Esta cultura milenaria, que es muy distinta a nosotros, ¿cómo va a reaccionar, conociendo su cultura, a esta situación que están enfrentando por el gobierno de Donald Trump? Sí, ¿hasta qué punto China va a dejar de tocarse en el hombro, ¿no? Y va a reaccionar ya de manera mucho más dura? Por eso le tengo invitado a esta hora desde allá. Vámonos a Beijing, Camila, en donde son las 12 de la medianoche con 15 minutos. Él se llama Alfredo Montufar Gelu. Él es asesor senior del China Center para el Conference Board, Camila. El Conference Board es un think tank, es una organización de investigación en la que hay más de 1,000 empresas públicas y privadas de 60 países del mundo. Y su junta directiva y sus miembros votantes, Camila, al final de la entrevista le diré quiénes están allí para que entienda esta organización qué tan importante es. Señor Alfredo, Mr. Alfredo, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sé que, Gonzalo, aquí, Alfredo, ¿cuántos años lleva usted en China? Ya vamos aquí como 13 años. 13 años. Y yo sé que cuando uno habla en inglés, cuando uno habla en mandarín, pues a uno se le empieza a olvidar el idioma materno. Pero usted nos entiende perfecto lo que le estamos preguntando, ¿cierto? Perfecto. Bueno, la capacidad de entendimiento es perfecta, más bien la capacidad de
poder responder de manera, sabes, los tópicos más técnicos, pues voy a encontrar un poco de dificultad, pero trataré de hablar en español y si no, bueno, pues cambiará a inglés. Perfecto. Si en algún tópico técnico siente que necesita utilizar palabras en inglés, aquí estoy pendiente. Aquí Acá Lucas la está pendiente para la traducción. O con alguna palabra en especial acá la buscamos. Exactamente. Y entonces, señor Montúfar Gelu, la pregunta que yo le hacía a mi compañero Gonzalo Lázari era: conocemos los gringos, pues estamos en este hemisferio, hemos crecido con los programas de televisión, las películas, la música, conocemos muy bien cómo actúan, pero no sabemos nada de China, desconocemos cómo son en medio de una negociación y de cuando se sienten presionados. Usted que lleva 13 años allá, que es experto en estos temas de comercio, ¿cómo se sienten los gringos y cómo reaccionan frente a una situación como la actual, los chinos? Gracias, es una pregunta muy importante. Mira, lo que estamos viendo en estos últimos meses, y si vamos, por ejemplo, si empezamos a ver desde que Donald Trump empezó en su segundo término de la presidencia en Estados Unidos, las respuestas del gobierno chino han sido bastante moderadas. Si recuerdas, Estados Unidos empezó con una imposición de aranceles del 10%, y China respondió con aranceles de 10 y 15%, pero en ciertos productos, no en todos. Y también tomó acciones en contra de compañías específicas, las incluyó en lo que ellos llaman Unreliable Entity List, ¿no? Después Estados Unidos impuso otros 10% de aranceles y China volvió a responder. Pero las respuestas de China han sido bastante moderadas. Y no fue hasta Liberation Day, cuando Estados Unidos impuso 34% de aranceles a los productos que vienen de China, que hay que decirlo, no son productos nada más que son empresas chinas que manufacturan esos productos. Muchas son las empresas estadounidenses, empresas europeas que están manufacturando en China, están tomando ventaja de las cadenas en China para manufacturar y exportar a otros países. Entonces, esos son los productos que están siendo ahorita afectados por aranceles. Bueno, cuando Estados Unidos impone el 34% de aranceles, China respondió de manera un poquito más agresiva a como lo había hecho antes, pero hemos de decir que no respondió e impuso más aranceles, por ejemplo, de 50%, 60%, no, más bien igual, 34%. Inmediatamente Estados Unidos impone adicionalmente otros 50% de tarifas. Y entonces inmediatamente China dice, pues te vamos a imponer en retaliación otros 50% de tarifas. Entonces ahorita lo que China está haciendo, está respondiendo de manera podría decirse fuerte, pero también es claro que ellos tienen un interés de negociar, y de hecho hoy acaban de publicar un reporte, el gobierno publicó un reporte en el cual establecen claramente que lo que ellos quieren es negociar, pero en posición de igualdad. Porque lo que está haciendo Estados Unidos ahorita con estos aranceles es que si ves una negociación, están tomando una posición de poder. Y lo que está pasando es, y lo que hemos visto con otros países, ¿no? Pones aranceles y los países vienen a ti, Estados Unidos, a preguntarte, ok, ¿qué podemos hacer para que tú removas esos aranceles? Entonces, lo que ahorita China está haciendo, yo no voy a ser intimidada para ir a preguntarte cómo hacemos para que los remuevas. Yo quiero negociar en posición de igualdad. Entonces, ya te puso 50% de aranceles y ahora, como dicen en inglés, the ball is in your court. Vamos a ver qué hace Estados Unidos en respuesta a esta última medida de China. Claro, yo quisiera preguntarle, tomando en cuenta que usted es experto en macroeconomía y que conoce la economía china, la economía de Occidente, ¿quién va a ganar esta guerra? Porque esto es una guerra fría y una guerra comercial, ¿no? Al final, ¿qué afecta a la economía? ¿Usted cree que China va a ganar esta guerra o al contrario Estados Unidos será la vencedora? Nadie gana esta guerra. Esta guerra comercial nadie la va a ganar. Y es una guerra entre las dos economías más grandes del mundo, que tiene la contribución en términos de crecimiento de las dos economías en términos globales es tan grande que esto va a afectar a todos, ¿no? Esto le va a afectar a todos. Entonces nadie va a ganar en esta guerra. Y lo que va a pasar es que si es que hay un ganador, va a estar en peores términos que antes. El ganador es, como dicen una victoria pírrica, ¿no? Entonces nadie gana esta guerra. Los dos están sufriendo. Y ese es el gran problema de lo que está pasando ahorita, que no. Pero entonces entonces, don Alfredo, entonces yo lo interrumpo y le hago la pregunta, más allá de que no haya ganador, ¿usted cree que Estados Unidos está subestimando el poder económico que tiene China?
creo que Estados Unidos está, de cierta manera, subestimando que los chinos tienen muy en claro que no se van a dejar intimidar. Entonces, si ellos están calculando que imponer 50% de aranceles a China los iba a forzar a tratar de negociar con Estados Unidos, estuvieron muy equivocados. Lo que China hizo es imponer 50%. Como lo iba diciendo antes, los chinos, lo que ellos quieren es negociar en posición de igualdad. Entonces no van a dejarse intimidar y convencer a venir a tocar la puerta de la Casa Blanca y pedirle a Trump, por favor, ¿qué podemos hacer para que termines esto, ¿no? Entonces, los chinos van a estar respondiendo y los oficiales chinos ya dijeron muy claramente que van a ir hasta el final, ¿no? Ellos están dispuestos de ir hasta el final. Entonces, estamos ahorita viendo que la guerra comercial va a seguir escalando. Sí, Alfredo, bueno, este tema tiene muchas aristas, pues financieras, monetarias, comerciales, pero me interesaría explorar y que usted nos hable un poco del tema cultural, porque obviamente esto tiene un tinte nacionalista de una nación contra otra, de dos poderes, de orgullo. ¿Cómo cree que se tomaría la sociedad en general, los chinos, las empresas, cuando que su gobierno les diga, bueno, vamos a pasarla unos años mal de pronto, pero es en pro del país, es en pro de nuestro bienestar? Culturalmente, ¿eso cómo cree que la gente lo asumiría? Mira, el gobierno chino no le está diciendo a su población que lo que está pasando es por el bienestar de China, ¿eh? Lo que está pasando más bien es no vamos a dejar que otro país nos haga bullying. Y ahí es cuando entonces tenemos que empezar a hablar de la historia, ¿no? China tiene ciertos periodos en la historia que fue abusada por ciertas potencias mundiales, ¿no? Y cuando la República Popular China se establece con el Partido Comunista, que fue en los 40s, o sea, no, desde que se estableció, no han pasado 200 años. China es una cultura milenaria, pero desde que se estableció este gobierno con el Partido Comunista, ha habido una explosión económica y un milagro en términos de desarrollo, que es un orgullo para la nación, ¿no? Y con ese orgullo también viene una consideración de decir, no vamos a dejar que otros países abusen de nuevo de nosotros, porque ahora nosotros tenemos no nada más poderío económico, geopolítico y militar, también tenemos poderío cultural, porque China ha estado estableciendo relaciones con muchos países en Latinoamérica, en África, en el sureste asiático, en todo el mundo, ¿no? Entonces ahorita ya no están en una posición de debilidad, claro. Y como no están en una posición de debilidad, van a responder. No, muy interesante lo que usted me decía, pero también lo que me gustaría saber un poco en el fondo era, uno se pregunta, ¿qué tolerancia tiene, por ejemplo, el votante norteamericano que votó a Trump a que sus ingresos caigan 20%, a que suba la inflación? ¿Seguiría acompañando a Donald Trump? En ese mismo sentido, yo me pregunto, ¿qué tanta tolerancia tendría el ciudadano chino a un malestar, a una pérdida de bienestar por pelear contra otra? Ahí yo lo interrumpo. Yo creo que nuestro invitado Alfredo Montefúgor nos puede ampliar más. Es que China no es democracia y hubo un gran malestar en épocas de COVID, en donde hubo un cierre durante la pandemia mucho más estricto que en el resto del mundo. Depresiones enormes en China, y pues cuando usted tiene un régimen mucho más autoritario en el término político, usted corríjame, señor Montúfar Helú, pues es más difícil que usted pueda tener una reacción frente a su gobierno como puede pasar en un régimen democrático como el norteamericano, los occidentales. ¿O hay capacidad de la población china de poder decir, no aguanto, no estoy de acuerdo con esta forma en que el Partido Comunista está llevando las riendas de la nación en medio de esta guerra comercial con los gringos? Es una gran pregunta y allí, como dicen, hay varias aristas, ¿no? La primera es que la economía china ahorita está pues enfrentando bastantes retos, pero no nada más por la guerra comercial con Estados Unidos. Son retos que vienen desde que empezó COVID, ¿no? Y que son retos que básicamente la razón de esos retos que la economía está no yendo tan bien como antes son estructurales, ¿no? Porque la economía china realmente creció gracias a mucha inversión doméstica, no extranjera, inversión doméstica, y en esa dependencia de inversión doméstica no le dieron la importancia necesaria a la transición a una economía que sea mayoritariamente de consumo doméstico. Entonces ahorita lo que está pasando es que la economía no está creciendo como antes. Obviamente la guerra comercial le está pegando a uno de los
de los drivers más importantes de China, que son las exportaciones, pero no es lo único, ¿no? Ahora, a pesar de todos esos retos, ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, la mejor manera es como me lo mencionó un nacional chino que era presidente de una compañía multinacional. Y me dijo, Alfredo, parte de nuestra resiliencia es porque si yo comparo ahorita mi vida con 4 décadas antes, cuando yo era joven, estamos todavía, a pesar de estas condiciones económicas negativas, a pesar de toda la guerra comercial, ahorita todavía estamos mucho mejor que antes. Entonces, tenemos esa resiliencia porque no queremos estar como antes, todavía estamos bien y es gracias a nuestro gobierno. Entonces, esas presiones que tú puedes ver en una democracia como México, como Estados Unidos, no hay aquí, no nada más por el sistema de gobierno, que no es democrático, sino también por el hecho de que las personas, las familias, la clase media, compara cómo estaban antes a cómo están ahorita. No, eso no quiere decir que no hayan preocupaciones, que no estén preocupados por lo que viene, porque sí están preocupados. Y si vemos los índices de confianza del consumidor, han estado negativos por más de 2 años. Desde que China salió de COVID, el índice de confianza del consumidor ha estado por debajo del 100 por más de 2 años. Entonces, sí hay un gran reto, pero no va a llevar a un tipo de protesta como el que podríamos ver en Estados Unidos por lo que está pasando en el mercado financiero. Señor Montúfar, hemos visto un Donald Trump desde el famoso día de la liberación que usted recordaba, el 2 de abril, un Donald Trump que parece estar como matoneando, bulleando al resto de países. Decía que los países están urgidos y que le están, perdón la palabra, besando el trasero. Y ayer decía que Estados Unidos nunca había visto tanta plata entrar en sus arcas como desde que entraron en vigencia los aranceles, con más de 2.000 millones de dólares diarios. Y mientras llama de cierta manera al resto de países a negociar, con China cada vez endurece más y pues entraron estos aranceles del 104%. Sin embargo, tanto la portavoz de la Casa Blanca como Donald Trump dicen que ellos creen que China sí quiere negociar, pero que no saben por dónde empezar. ¿Aquí qué va a pasar? Porque China, por otro lado, dice vamos a ir hasta el final. ¿Qué es hasta el final y realmente Estados Unidos querrá negociar? Mira, hay 2 cosas. Tanto China como Estados Unidos han dicho y siguen diciendo que quieren negociar. Y hoy, como comenté, China acaba de sacar un reporte, el gobierno chino sacó un reporte oficial diciendo que ellos están queriendo negociar, quieren llegar a un acuerdo, no es lo que te dice el reporte. Pero el reporte también te dice y clarifica que solamente va a haber negociación si las 2 partes, Estados Unidos y China, están negociando en posición de igualdad. Y ahí es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si Trump espera que imponer 50, 80, 100% de aranceles va a forzar a China que toque la puerta a Casa Blanca a negociar, eso no va a pasar. Lo que los chinos van a hacer es van a imponer en contra de ello aranceles también en contra de Estados Unidos, porque lo que los chinos quieren es negociar en posición de igualdad. Porque cuando hay negociación, lo que Estados Unidos quiere es negociar en una posición de poder para entonces tratar de convencer, de forzar a China a que acuerde o a que le dé a Estados Unidos lo que están pidiendo. Ahora, uno de los grandes problemas es que no hay claridad respecto a qué es lo que Trump quiere con respecto a China. No hay claridad. Han hablado de fentanil, han hablado del... Claro, pero lo que Trump quiere y lo que se intuye un poco es que no quiere que Estados Unidos sea más dependiente de China, porque China en estos últimos años ha logrado que muchos países occidentales, entre esos principalmente Estados Unidos, dependan de ellos, la producción de los iPhones, el tema de los microchips para los computadores, etcétera, etcétera. Entonces un poco lo que quiere Trump es cortar esa dependencia y que China no tenga el sartén por el mando en ese sentido. ¿Están dispuestos los chinos a perder ese poderío? Bueno, pero es que así, eso no nada más depende de China, ¿no? Si Trump quiere, por ejemplo, recobrar el poder de manufactura de Estados Unidos, entonces tiene que, y sí, va a imponer los aranceles, va a imponer otras medidas que puedan forzar a las empresas estadounidenses y a otras empresas a invertir en Estados Unidos para incrementar la capacidad de manufactura en Estados Unidos. Ahora, no nada más Trump, pero Biden había impuesto
una multitud de medidas para tratar de evitar que China adquiera el poderío tecnológico igual que Estados Unidos, ¿no? Pero ahorita ya sabemos que China por sí sola ha estado invirtiendo en mucha tecnología y ha logrado sacar tecnologías como DeepSeek. O sea, China ha demostrado año tras año que a pesar de las medidas que pongas en contra de China, China por sí sola puede innovar, ¿no? Entonces, obviamente China no quiere perder esa posición tan especial que tiene en las cadenas de valores mundiales, no lo quiere, pero tampoco va a poder evitar que compañías dejen de invertir aquí y regresen a Estados Unidos. Ahora, ¿qué compañía va a querer dejar de invertir aquí? Esa es la pregunta clave. Y yo no veo muchas compañías que quieren hacer eso, porque el mercado chino sigue siendo muy importante en términos de profit y revenue, y además las cadenas de China, la capacidad de manufactura, la industria, el ecosistema, es muy importante para esas empresas, no solamente para la producción de China para China, sino para la producción de China para el mundo. Entonces, la gran mayoría de empresas no quiere salir de China, ¿no? Y eso, ahorita estaban comentando ustedes de Amazon. Bueno, estoy de acuerdo. La razón por la cual es muy fácil para ciertas compañías decir que ya no van a o reducir dependencia de China es porque, bueno, en primeras no tenían tanta operación en China, ¿no? Entonces es fácil para las compañías que no dependen de China de simplemente decir, pues ya no vamos a hacer negocio con China, ¿no? Pero la gran mayoría de multinacionales que están en China están por una razón, y es por el mercado y por el ecosistema de cadenas de industria. Ahora, si se cierra el mercado de los Estados Unidos para los chinos, toda esa superproducción, China, ¿a dónde iría a parar? O sea, le pregunto si países como Colombia serían invadidos por nuevos productos chinos, por más productos chinos, mucho más de los que ya recibimos, y a qué costo llegarían. Esa es una gran pregunta, porque uno de los grandes retos ahorita que también China enfrenta es que la sobrecapacidad de su industria se ha estado exportando a precios bajos, ¿no? Y eso está destruyendo industrias en ciertos, industrias nacionales de ciertos países. No es que China no es que haya una gran estrategia de los chinos de decir vamos a bajarle los precios a nuestras exportaciones, vamos a devaluar nuestra moneda para que sean más competitivas en el mundo. No, es simplemente que ahorita en el mercado aquí doméstico hay tantos retos que las empresas locales, las empresas chinas, para poder sobrevivir, están bajando sus precios aquí en el mercado, ¿no? Y eso es también uno de los grandes retos que las empresas extranjeras están enfrentando en China. ¿Por qué? Porque hay empresas chinas que están ofreciendo servicios y productos a niveles similares de calidad. O sea, ahorita ya no, Made in China ya no es sinónimo de productos de baja calidad. No, ya no lo es. Entonces, vienen productos de buena calidad a mejores precios. Y luego, como son mejores precios, cuando son exportados a otro país, obviamente son a mejores precios. Y si empiezas a ver, por ejemplo, cuántos países ahorita están sufriendo inflación, como México, pues no es difícil o no es sorprendente que los productos chinos estén siendo tan exitosos en estos mercados, ¿no? Ahora, a tu pregunta de qué pasa si se cierra el mercado estadounidense a los chinos. Estados Unidos el año pasado capturó... ¡Ay! Se nos acabó la comunicación con nuestro invitado, pero Gonzalo, gran invitado, y este señor, como lo dijimos desde un principio, se nos cortó la comunicación porque se nos acabó el enlace. Lleva 13 años en China y además pues asesorando precisamente la Cámara de Comercio China. Pues a ver, es que The Conference Board, Camila, digamos como yo le decía al principio, es una organización empresarial que genera investigación. Y en la silla de votación, o sea, en su junta directiva, es que está el expresidente de Goodyear, está el presidente de Copa, el señor Mota, estamos hablando de que está el expresidente de Colgate-Palmolive, o sea, estamos hablando de los jefes o exdirectivos, ex-CEOs, conocedores de la industria comercial de los Estados Unidos y de más de 60 países. Y nuestro invitado lo que hace es básicamente generar una investigación sobre el mercado chino para Occidente y viceversa.
Así que, qué mejor que hablar con nuestro invitado, don Alfredo Montúfar Gelu, desde Beijing, en donde se está produciendo la noticia el día de hoy. No, me pareció un tipo extraordinario, Gonzalo, y nos dio muchas luces de lo que piensan los chinos, porque esto es un tema de dos bandas. Yo creo que en el corto y mediano plazo China tiene una ventaja con Estados Unidos, y es que pues el tema de elecciones y el tema político no es un problema. Los estadounidenses sí confiaron en Trump, como confiaron en Biden o en Obama, pero si las cosas desmejoran de una manera notable, pues evidentemente le quitarán su apoyo, y en las elecciones de medio término en 4 años, pues el ala trumpista desaparecerá. Sí, esto es un desastre. Para los chinos de mediano corto plazo puede haber una insatisfacción, pero pues digamos la estabilidad política del Partido Comunista nadie la pone en duda. Y también, Camila, ahorita estaba viendo cifras, en promedio el ciudadano norteamericano es 7 veces más rico que el chino. Es decir, si bien China ha aumentado mucho su riqueza y su prosperidad, el chino común no es una persona rica, sus abuelos eran muy pobres, culturalmente tienen otro sentido, otra aproximación del consumo. En cambio, el norteamericano, que cambia de carro a cada 3 años, usted le cambia sus estándares de vida, que compra lo que se dé la gana barato, cámbiale eso usted repentinamente, pues el humor del norteamericano va a cambiar. ¿Sabe, Jennifer, esto que dice Sebastián para entender la cultura china y ese choque con la cultura norteamericana? Hay un documental del que hemos hablado mucho aquí durante varios años en estos micrófonos, que además entiendo, Gonzalo, que lo hizo la Fundación Obama, que se llama American Factory. Sí, y está en Netflix. Muy bueno. Incluso estuvo nominado al Oscar. Y ese documental le muestra a usted la diferencia de culturas. Si no se lo han visto, creo que esta coyuntura actual sirve para que uno vea ese documental y se dé cuenta de la diferencia entre los chinos y entre los norteamericanos. Y la burla, Lucas, que están haciendo los chinos de esa reindustrialización norteamericana, en donde dicen, vemos muy difícil que con los trabajadores norteamericanos se pueda hacer una reindustrialización y puedan reemplazar la manufactura china. Pero también es que por ejemplo, usted traía a colación el tema de Apple, que todos los productos Apple, usted, el computador, el celular, el reloj, usted va a ver, aparece hecho en China. Y veíamos que hay un iPhone que si hoy se empezara a producir en Estados Unidos, el iPhone que hoy en día tenemos, por ejemplo, en $1,200, $1,300, podría costar $3,000 o más. Boeing, la empresa de aviación norteamericana, que está pasándola fatal desde hace rato por cuenta de varios incidentes que han tenido, casi que el análisis que hay es que sale más beneficiado Airbus, la empresa europea, que la empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque usted empieza a ver turbinas, alas, el fuselaje del avión, todo viene, Camila, de México, de Canadá, de China, de Vietnam, de un montón de países a los que tienen aranceles del 46, 47, China el 104%, y mientras Estados Unidos logra, Camila, poder tener toda la manufactura ya, van a pasar años. Totalmente. Y si es que lo logra, porque por ejemplo con el tema del banano, acuérdese que nos decían aquí desde la SAC, Estados Unidos no puede producir banano. Lucas, lo mencionábamos esta semana, es que el espíritu de los Estados Unidos no es un espíritu productor, su poder está basado en sus finanzas y es un país extremadamente consumista, por eso la balanza comercial también está en déficit, no solamente es porque los otros países hayan abusado, como lo ha afirmado el presidente Donald Trump, en Estados Unidos el consumo es brutal y ahí las dos diferencias que creo que en este caso China puede sacar, Camila, cierta ventaja. Y acá le quería preguntar al invitado, pero bueno, se nos fue. Acá estamos hablando de la lucha de dos hegemones, estamos hablando de Estados Unidos como primera potencia mundial y China, que ha estado detrás ahí durante décadas intentando llegar a ocupar ese puesto, pues con otras políticas. ¿Cómo cambiaría el mundo si después de esta guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y que China dice la voy a mantener hasta el final porque tengo con que sale, bueno, victorioso en los términos que podamos decir victoriosos China? ¿Cómo puede remodelarse el mundo con una primera potencia mundial que sería China, en este caso hipotético, cuando sus valores son totalmente diferentes a los norteamericanos, Camila, donde la producción es diferente? Pero es muy interesante. Yo creo que eso es muy interesante. Doctoral, ¿qué pasaría si el gran hegemón y saliera triunfante China? ¿Qué pasaría con el mundo? Y sería pues la derrota de Occidente. Porque estamos hablando de otros valores, Camila, estamos hablando de un país muy grande, con una población muy grande y de una no democracia, digamos un comunismo que tampoco está en comunismo claramente, con un libre comercio impresionante y con un capitalismo puro y duro que le compite incluso a Estados Unidos. Pero ustedes están subestimando, con todo respeto, me parece, precisamente el valor histórico de los Estados Unidos y esos valores de Occidente. Si Estados Unidos, si Trump choca el carro, hace un desastre, pues el mecanismo de la democracia lo va a expulsar.
y la gente que lo acompaña va a hacer que otras ideas e instituciones se impongan. En una dictadura, pues Trump puede durar 15 o 20 años imponiendo ciertas cosas, pero si a Trump esto le sale muy mal, no tengan ninguna duda que el electorado de Estados Unidos lo va a purgar. Ojalá así sea, pero fíjese que hoy, frente a lo que dice Jennifer de la entrevista que hablamos, que es como la entrevista más vista hoy en términos económicos, que es la de Jamie Dimon en Fox News o en Fox Economics, él dijo, acá, si esta batalla se pierde, el que pierde es Occidente. O sea, también habló de esa batalla de civilizaciones, donde podría salir perdedor Occidente en caso de que los chinos terminaran ganando esta puja comercial.